Esto es Nostracast by Nostrabamos. Neoliberalismo para muecos. Un saludo a los becos del mundo, somos Lidio Dominante y nos trabamos, y esto es la premiere en simultánea para todo el planeta del segundo capítulo del favorito de todos, Nostracast Neoliberalismo para Muecos. Hoy con dos invitados muy especiales que no necesitan presentación. El primero, el ñoño favorito de muchos, Tino Jaramillo, quien entre otras cosas nos deleita con su columna Economía para mi prima, que sale en El Espectador. Y además de él está el bebé Sebastián Nora, reconocido por su periodismo de actualidad y deportivo en la cadena Blue Radio, quien pone a más de un mueco a dudar de su sexualidad. No olviden suscribirse y seguirnos en Twitter. Empezamos pues. Bueno, Martino, su merced en qué anda, weón, cuéntese a ver. ¿Quién es Martín Jaramillo, weón? Bueno, pues nada raro, Martín, pues es un tipo que... Es un joven alegre. un joven alegre que empezó pues a trabajar hace unos años en Bogotá, en el sector privado siempre, nada relacionado como con lo que hago, siempre me preguntan como que yo lo conozco a usted por una cosa, pero ¿cómo así que usted trabaja en otra? Y pues al final del día eso empezó mamando gallo en Twitter, con un poco de gente que en algunos casos que hoy en día son muy famosos, que eran en su momento igual o más gamines que ustedes, con eh, varias centenas de miles de seguidores. Y pues al final empezamos a tener discusiones muy buenas y pues yo creo que de tanto lidiar y aprender y leer y medirse, hoy las discusiones son mil veces mejores y mucho más relevantes para el momento en el que estamos viviendo. Entonces, yo creo que es un espacio muy bacano esa discusión que se ha armado en Twitter y en otros lugares. Y seguramente sobre todo por eso y por tal vez mis columnas en El Espectador es que me conoce la mayoría de gente que podría escuchar esto. Tremendo, weón, tremendo. Gracias por aceptar la invitación. Y el bebé Nora. Lidio, un gusto estar acá. Bueno, Sebastián Nora es, como muchos saben, un periodista de Blue Radio que lleva ahí 6 años en Blue y que tengo la rareza pues, de estar en el periodismo de actualidad, en el político, pero también en el deportivo, que yo también le jalo mucho al periodismo de deportes. Y que por cosas del azar terminé en el periodismo. Realmente fue un golpe del azar, no lo proyecté así, pero acá estoy. Y en el cuento del liberalismo, de adherir al pensamiento liberal, esto fue hace por ahí 4 años y medio. Yo era un buen socialdemócrata, como casi todos en la Me too. universidad. Me too. Y bueno, pues terminé chocando con alguna lectura, de una lectura me llevó a la otra, después a un video, con otro video, leyéndolos a ustedes además y terminé pues compartiendo, por supuesto, no todo el recetario, si es que tal cosa existe, pero sí gran parte del pensamiento liberal. Oiga, Nora, una pregunta fuera de contexto, weón. ¿Soltero o qué? Porque tengo mucha gente que me ha preguntado, weón. Mujeres y hombres están enloquecidos, weón. Estamos hace tiempo en el mercado de lo desechable, sí, en el mercado de lo reutilizable. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo sí estoy en el mercado negro, hermano. No nos hemos formalizado. Ok. No, hombre, eso no. No hay contra quién. Bueno, señores, yo les quiero poner la primera pregunta del día y que me la sugirió Tino, que lo tocamos brevemente en el podcast anterior. Y es que con Lidio sí hemos detectado o identificado que ese discurso libertario es muy pesado, muy académico, es muy cansón. La gente no lo entiende, cree que son una mano de loquitos ahí hablando cosas de teoría por allá elevada. Pero bueno, finalmente creo que hay un gran espacio para atraer gente, para soltar pildoritas y sobre todo para hacer amigos un poco menos académico. Entonces ahí salen cuentas como la de Lidio, salen cuentas como la de Nostrabamos, que han empezado a dejar Un granito de arena. exacto, un granito de arena, un pequeño eco. ¿Ustedes qué opinan de eso, Martín? Bueno, pues es una cosa muy, muy interesante. Diría uno que para una idea de ser petrista o de ser uribista,
es relativamente fácil, pues es repetir lo que alguien dice. El liberalismo, lo mínimo, pues es haber leído a alguien que probablemente no se lo van a poner a uno ni en la universidad ni en el colegio. Y yo creo que eso ha llevado a que tal vez alguna parte del liberalismo sea más bien académico, ¿no? Por lo menos las figuras iniciales que uno conocería de esto, o por lo menos con las que yo me conocí. Pero digamos que en todas las ideologías, pues hay debates, diría, en todos los niveles, ¿no? Desde la American Economic Association, para Nostra y yo, pues que somos economistas, lo mismo seguro estarán en el periodismo y demás, hasta lo más bajo de la persona que está en la calle que no quiere que le llegue la DIAN o cosas así. Hasta el mueco. Y exactamente, el mueco. Entonces, pues a mí sí me parece esa cosa muy interesante, porque el populismo libertario, que creo que lo hablábamos alguna vez por ahí en Twitter, antes había sido muy malo. Pues lo dijo Lidio incluso, que es, pues, podría decir uno, el gamín más interesante pues de la conversación. Oiga, qué buena descripción, qué buena. Venga, sí, hermano, gracias por lo que me corresponde. Pero a mí eso me parece muy bacano, porque Lidio siendo gamín y todo la otra vez, y me corregirá, de pronto me lo soñé, pero puso dizque, algo así como, venga, es que para ser liberal hay que leer un poco de autores anglo y cosas difíciles, y ustedes lo único que hacen es insultar. Entonces, pues a mí sí me ha parecido, es chistoso, es populista y pega mucho, pues por algo han tenido ustedes dos más éxito pues que yo o que el resto, difundiendo estas ideas, y es pasar del populismo, no sé, agresivo, como lo he percibido yo, a pasar a un populismo muy bacano. A mí los tweets de Nostradamus, de cuando pone que no, que la plata es para regalárselo a tuiteros cercanos a la alcaldía, pues me parece muy chistoso, y es real. Pues eso, de ahí no va a salir una reforma constitucional hiper mega liberal, pero ilustra muy bien lo que nos molesta a nosotros. Tal vez que antes de pedir gasto público, así como una empresa antes de pedir más ingresos, lo primero que tiene que hacer es generar valores. Venga cómo nos apretamos, venga a ver cómo dejamos de dar subsidios a grupos de interés, a pensiones altas y demás, antes de usted venir a decir que necesitamos, en plena recesión económica, aumentar 20 billones de pesos el recaudo. Entonces, esa transición al populismo libertario, voy a decir que me parece interesante. No sé ustedes cómo la vean. Que dice Nora, que está en el mundo del periodismo, que se tiene que enfrentar con esto, yo creo que a diario, ¿no? Sí, sí, digamos que yo lo que veo es que en las tres arenas donde un país o una sociedad, digamos, difunde las ideas, que son los medios de comunicación, la política y la academia, pues claramente el liberalismo es absolutamente minoritario, por no decir inexistente, por ejemplo, en la política. Y creo que, digamos que alguna tarea, si hay que hacer o se debe hacer, es llegar a la discusión, que todavía el liberalismo no está en la discusión. Esa es la realidad. Que el día de mañana un programa con el que yo participo, un programa de semana o de un medio independiente, si quieren invitar a 3, 4 invitados, pues digan, no, vamos a invitar a un tipo conservador, vamos a invitar a uno de la Colombia Humana y ¿por qué no un liberal? Y eso hoy no existe. Y digamos que eso no existe en Nostra porque yo creo que a pesar de lo que nosotros pensamos que los cambios sociales tienen que ser de abajo hacia arriba, si hay una revolución liberal en Colombia, tiene que ser de arriba hacia abajo, que haya liberales notables, que sea como Lidio, que sean de chancleta también, pero que también sean versátiles y vayan a un auditorio y encanten a la gente y puedan divulgar cosas. Y esto no sucede por varias razones. Uno, yo creo que porque no es un grupo de ideas o de personas que está cohesionada, y dos, porque hay cierto pudor. Uno, si ustedes, todos estaremos de acuerdo en que hace 30, 40 años las ideas liberales están muy estigmatizadas y unidas como a la envidia, a la codicia, a defender al rico. Hay muchas personas que en público les da temor hablar de esas cosas, decir que el salario mínimo afecta a la mitad de la población, decir que la prima no es un derecho, sino la prima es parte del salario bruto del trabajador. Cosas elementales que no hay que ser un economista para entenderlas, pero que a la gente le da pena decirlas en público. Y usted se cruza con alguno de los funcionarios o con gente en un cóctel, en una reunión, y el tipo las piensa, pero no son capaces de decirlas. Entonces yo creo que aquella persona, sea Tino, sea usted o yo, que quieran de alguna manera adherir y difundir
algunas de esas ideas, pues tienen que romper ese miedo y hablar en un micrófono, en un auditorio de cosas así y llamarlas por su nombre. Creo que eso es fundamental. Pero entonces ahí sí le pido a Lidio que me defina liberalismo en una frase para muecos, güey. ¿Qué es esa vaina, güey? ¿Qué se entiende por liberalismo? Porque cuando uno habla de otros temas, lo entienden fácil. ¿Qué se puede imaginar alguien, un mueco, que es el liberalismo, Lidio? Pero es que usted también me la pone dura. Pero usted ya lo definió, güey, ¿no? No me sabe con maricadas, güey. Lo que pasa es que estas vainas de definir son complicadas porque es que por cada término vos vas a encontrar 10.000 libros. O sea, por populismo vas a encontrar 500 autores que te definen de forma diferente qué es populismo. El liberalismo, pues sí, o sea, es que imagínese, la palabra liberal por lo menos es española, es de origen español, porque en inglés no, o sea, el vocablo liberal no existe, es freedom, es free, todo pues viene como de esa raíz. Liberal, eso se lo inventaron creo que en el siglo XIX, en esas peleas de los masones contra la iglesia y guerras carlistas, todas las vainas. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo ha prostituido el término, hermano. Es que eso es muy jodido porque, ¿qué pasa? La izquierda, pues de alguna manera también habla de libertad, porque para ellos libertad es que uno puede acceder como a las mismas cosas o sea, que todos tengamos como el mismo acceso a bienes y servicios y derechos. Entonces eso es libertad positiva, bueno, para no ponerme aquí pues muy teórico. Entonces es muy complicado, hermano, porque es que todo el mundo entiende una cosa distinta. Entonces, o sea, yo no sabría realmente, o sea, me parece un poco pedante pues venir a decir qué es liberalismo, así. Porque esto ya no sería liberalismo, porque eso es lo bacano, de alguna manera, que no hay un recetario. O sea, hay unas ideas que son comunes, denominadores, pero es que al momento en que se defina algo así con un corset, ya Venga, se le Lidio, pierde. ¿Sí me entiende? yo voy a interceder en nombre de los no representados. El mueco quedó más enredado que un berraco. Pues pucha, ese man sale de aquí a comprarse un bareto porque no le entendió nada. Sí, es que es el problema cuando nos metemos en teoría, que no hay forma de salir. O sea, ya uno se mete en teoría y quedó embalado y nadie le va a entender un carajo a uno. Entonces, es que ni siquiera hay que hablar de liberalismo, pensaría yo. Hay que hablar como ideas concretas, como porque X o Y vaina nos jode a todos. Porque ya de por sí hablar en términos, no salí, o sea, ya entramos perdiendo, pues. Pero venga, Lidio, hay una cosa que yo quiero agarrar de lo que usted dijo, y es que el Partido Liberal tiene secuestrada esa palabra hace más de un siglo. Y es que ese es un problema muy grande porque digamos que hacer popular o atractivo la palabra libertario me parece berraco, es difícil. Y el Partido Liberal pues tiene secuestrada esa palabra hace mucho, cuando dejó de ser liberal, que fue hace mucho tiempo. Entonces yo creo que quizá puede ser interesante uno meterse por ahí a veces, decirle a estos caballeros, a Velasco, a Gaviria y a todos estos caballeros, decirles, hombre, es que lo que ustedes piensan no tiene nada que ver con el origen del partido que ustedes fundaron hace 140 años. Yo creo que por ahí es más fácil dejarlos en ridículo o hacerlos notar en su incoherencia, que quizás hacer atractivo la palabra libertario, me parece a mí. Sí, totalmente. El tema es que, a ver, si digamos el partido liberal, más que socialista, sería pues socialdemócrata, porque pues a ellos tampoco les gusta el comunismo, ellos son socialdemócratas, que creen en el Estado benefactor, toda esa cosa. El tema es que ellos tampoco están haciendo nada raro, es que la verdad es que aquí la fauna y flora tampoco es que se estén inventando nada raro, ellos adhieren a cosas que se hacen en otras partes. Entonces, por decir, el uribismo copia a la izquierda cristiana europea, que aquí creen que eso es derecha, eso es pura social cristianos alemanes, pues una cosa así hipersubsidiaria. Y esos liberales, pues hay que metérseles por el lado de que están afiliados a la Internacional Socialista, o sea, hay que darles duro en esa herida, duro. Hay que darles duro de que eso no,
van a estar afiliados a la Internacional Socialista y van a hablar de libertad o Venga, el mismo nombre, mantener ese nombre? de acuerdo, yo creo que hay muchas ideas muy liberales que nunca se han catalogado así. Algunas las ha tenido curiosamente la izquierda y las otras la derecha, pero lo que yo iba a decir ahora es que yo creo que los liberales en Colombia tenemos, si se quiere, una tarea un poco más fácil que los gringos. Por ejemplo, aquí en Colombia, el Partido Liberal, claro, quiere prohibir que se importe ropa, quieren ponerle un arancel a las confecciones encima del que ya hay. Ellos, por supuesto, compran la ropa en Miami y seguramente pues no se verán afectados, pero pues la ropa en Colombia sí, según Fenalco, aumenta el precio un 25%. El Centro Democrático quiso y lo lograron, ponerle aranceles a los tapabocas, hágame el favor. Entonces uno aquí pues es muy fácil cuando todos los grupos, todos los partidos políticos están a la merced de quien los financia, eso no es ningún secreto, eso son cuentas claras. eh, y el liberalismo debería ser súper popular ahí. Es que ¿quién está de acuerdo con grabar los tapabocas? Si fuera eso, que lo haga el uribismo. ¿Quién está de acuerdo con encarecer la ropa? Claro, la producción nacional y no sé qué, pero ese discurso es relativamente fácil de hacerlo. En Estados Unidos yo creo que esos pasos ya lo dieron. Por ejemplo, hay una situación que me parece muy bacana, que aquí sería bueno algún día verlo, y es que en algún momento Ron Paul y Bernie Sanders tuvieron un proyecto juntos en contra del corporativismo, del capitalismo de amigotes, sí, del poder económico queriéndose hacer de una tajada más grande de esa cuota, de ese fortín estatal, de esa plata. Y aquí no, aquí todos vemos que que todos los políticos y todos los partidos están detrás de la misma tajada. Y venga, ¿quién está a favor de manejar bien los recursos, de que la gente pueda comprar, como decía Nostradamus, una chocolate importada, vestirse sin que le claven la mitad del precio en aranceles y vainas? Sí, total. Yo alguna vez incluso puse un trino que creo que todos los tres le dieron like. Y es, mire, la gente quiere cosas muy básicas. La gente quiere comida barata, la gente quiere ropa barata y si acaso meterse en una piscina un par de veces al año. ¿No? Más allá de eso, la gente no está pensando en nada de lo que los políticos sí le están ofreciendo. Estás escuchando Nostracast by Nostradamus. Hay un tema, hay algo muy interesante que ustedes tocaron en el primer capítulo, que es eso de machacar temas, ¿no? Como de identificar, me llamó mucho la atención eso, de coger 2, 3 temas y machacarlos. Yo con lo de la dolarización no estaba tan de acuerdo. Me parece es que, y además sobre todo por la coyuntura, el tema del mercado laboral y el tema de la legalización de las drogas, están cogiendo, y esto yo pues trabajando en medio lo detecto en todos los sectores, en los medios, en la política, que son 2 temas que están tomando una temperatura de favorabilidad que nunca habían tenido, y yo creo que son 2 temas claves. Ya hay proyectos como los de Iván Marulanda y los de Reyes Curi hablando de legalización de cocaína, algo que era impensable hace unos años. Sabemos todos que los datos del mercado laboral no dan más, este país ya estalló, digamos, la informalidad y el desempleo pues tienen en la miseria a más de la mitad del país, y yo creo que se está cuajando un ambiente de opinión en el que se va a tener que flexibilizar el mercado laboral, y ahí es un buen momento como para meter el cuchillo a ese tipo de cosas, a romper el salario mínimo, hablar de salario mínimo por regiones. Creo que son 2 temas más prioritarios que la dolarización. ¿Qué opina Martín? ¿Cuáles serían los 3 temas de Martín? Pucha, yo no sé, no sabría decirlo. Es que de verdad que yo cada que me meto en un tema me da pavor. Saca un paper. Martín siempre tiene un paper debajo de la mano. Un hombre muy estudiado, muy estudiado. Lo que yo decía es que uno puede escoger un sector al azar. Yo escogí el sector lechero la semana pasada y eso está vuelto un caos. Esta semana estoy viendo el sector del combustible y los fondos de estabilización. O sea, todo es un caos. Hace unos meses estaba pensando en poner un autocine en Manizales y no se imaginan lo que me mandó Mincultura, ni siquiera hablar de Minsalud por toda esta dictadura en la que terminamos pues con la salubridad. Pero pues así básico, ¿yo qué creo? Yo creo que el tema de las drogas nos condena al subdesarrollo, esa renta infinita para los
carteles y carteles de la droga es muy difícil de dar. Eso pues abrir, digamos que legalizar unilateralmente la droga no sé si sea la mejor idea, aunque Colombia efectivamente debería estar lidiando ese debate. Nadie en el mundo ha puesto más muertos y ha gastado más plata en comparación de su puesto como Colombia. Eso no tiene sentido. Eh, el de las drogas sería uno, el segundo sería el mercado laboral. Pues sí, aquí en Colombia, pues el bogotano que se graduó de alguna carrera inoficiosa, que tiene una tasa de desempleo del 50%, pues seguro preferiría mantener el salario mínimo desde que esté sindicalizado o viva del Estado. Eso digamos que podría ser un beneficio súper concentrado en alguien que tiene mucha difusión y es bien pensante chapineruno, como le decimos nosotros, y la vaina. Pero vaya, no sé, en el Chocó, donde el único, y esa idea se la escuché a Nostrabasmus, vaya, cójase a un pueblo, puede ser de Caldas, puede ser de Antioquia, un pueblo de ingresos bajos, allá las mejores personas, lo mejor que tiene el pueblo, pues va a los mejores cargos, y esos cargos son cargos estatales inflados de la capital, por unos salarios que no tienen sentido en ese momento. Entonces uno no solamente termina chupándose toda la gente buena a la burocracia, eh, sino que también termina por eliminar el empleo formal en áreas donde la productividad es baja. A esa gente le importa 5 lo que negocian las centrales obreras. Esa gente quiere es que de pronto llegue una empresa a ver si los formalizan. Entonces, el mercado laboral que se define desde Bogotá para regiones donde el salario medio es mucho menos que el salario mínimo, yo creo que eso le hace mucho daño y un daño supremamente arrogante desde la capital, desde el 10% de los trabajadores que se ganan un mínimo al 50% que no se lo gana. Entonces, pues yo diría que el salario y muchas otras cosas, pero mercado laboral y mercado de las drogas son lo que más atrás nos tiene a nosotros como país. Venga, Lidio, entonces explíquese ese tema de la dolarización que la gente como que no lo ha entendido. A ver, yo lo veo por lo menos con mi hermana que trabaja en Bancolombia. Mi hermana mantiene dólares debajo del colchón, así como suena. Ella sabe que el peso es una chatarra trabajando en Bancolombia. Entonces, más que dolarizar, porque a ver, la palabra dolarizar, pues de alguna forma, pues también suena como a política pública, ¿sí? ¿Sí? Que vamos a sacar el decreto de dolarización, ¡pah! No, sería pues también como simplemente flexibilizar, yo creo que la palabra, así como con el mercado laboral, como flexibilizar también en las divisas. O sea, uno dice dolarización porque como es lo más comercial, pues obviamente todo el mundo tiraría para allá, para el dólar, pero sería como flexibilizar, que la gente simplemente pueda abrir las cuentas y moverse con sus dólares, por lo menos los turistas, o sea, tanto mierda que hablan dizque del turismo, que es el nuevo petróleo, y mover dólares, o sea, esa vaina es un problema aquí, las casas de cambio, eso es una locura. Entonces yo creería que la palabra clave sería así, flexibilizar, igual que con el mercado laboral, que no lo había tenido en cuenta, pero Cevitas tiene toda la razón. Bueno, ¿y creen que hay ambiente para eso? O sea, en este momento a mí me dio mucho pesar ver cómo el Centro Democrático, que no es de mis afectos, pero desperdició una oportunidad que no se va a volver a dar, yo creo que en una generación. Y era el hecho de tener una declaratoria de emergencia que los habilitaba para sacar una serie de decretos que de otra forma por el Congreso hubieran sido o imposibles o que les hubiera tocado pagar demasiada plata a los congresistas para poderlos pasar. Pero eso ya se terminó. Entonces, en esta nueva realidad, ¿será que sí pasa el tema laboral? Yo creo que antes de echarle la culpa a Duque, que a mí no me gusta ni poquito, a los que yo jamás ¿Quién le gusta? Bueno, no, casi nadie. A los que jamás les voy a perdonar eso es a Uribe y a Santos, porque ellos tuvieron unas condiciones que muy difíciles se van a repetir en las próximas décadas en Colombia, y es pues unos precios internacionales en las nubes. Eso divisas por toneladas todos los días a Colombia, y además tenían unas aplanadoras en el Congreso que es muy difícil que se vuelva a repetir. Uribe y Santos decían A y todo el Congreso A. Y para ellos hubiera sido relativamente cómodo hacer reformas estructurales necesarias, aunque impopulares. Les hubieran podido parar el país 1 o 2 meses, pero lo hubieran podido hacer porque tenían todo el Congreso, pues no comprado, pero digamos que a su favor. Duque es un presidente muy débil. Incluso su misma bancada es crítico con él.
los más extremistas no lo quieren porque no es tan uribista, y ya, por ejemplo, Gabriel Santos también lo critica en público. Entonces, si yo tengo alguna confianza en que se va a haber una reforma buena o al menos tímida del mercado laboral, es porque el estallido social es incontenible. Es que yo lo he comentado en Twitter, pero es que se nos está olvidando que esta crisis, que es catastrófica, pero tiene un colchoncito, digamos que todos estos subsidios, esas transferencias monetarias que está usando el gobierno, la deuda que está emitiendo, eso le da un respirito, pero eso se acaba. Si no hay reformas y cuando se acaba ese colchón, el estallido social es tremendo y eso no aguanta, y yo creo que va a obligar a los políticos, quieran o no, a meterle cuchillo al mercado laboral. ¿Qué opina Martín? Pucha, no sé, he querido escribir sobre eso. Hay dos vías contradictorias que uno puede tomar y yo no sé cuál posición tomar en este momento. Una es, venga, yo siempre he suscrito a esa visión, casi siempre, venga, esto es gradual. Por ejemplo, en el tema de la dolarización, yo creo que nunca en la vida he dicho que debamos dolarizar. A mí me parece que hay que abrir, hay que permitir hoy que cada persona pueda tener cuentas en Colombia en dólares. Es que, pues, a costa de que eso está prohibido. Claro, el gobierno, bueno, el Estado perdería control, algo de control sobre la política monetaria, pero pues yo no creo que eso sea necesariamente malo. Yo creo que es un paso que hay que dar. Avanzamos, nos quedamos con el 90% de los beneficios y el 5% de los costos, porque no es tan fácil oponerse a permitir apertura de las cuentas, a usted cambiar todos los billetes. Puede que al final eso sea, no sé. Pero entonces yo me debato casi siempre entre lo gradual y lo total. Entonces, venga, ¿será que este es el momento de definitivamente, aprovechando la pandemia, los poderes, pucha, que tenemos el desempleo en el 20% y si se tiene en cuenta, pues los que ya ni están buscando trabajo estamos en el 30%, pues venga, hay que hacer una reforma laboral, tributaria y fiscal y pensional, ¿no? Entonces, hay unos que pueden tomar la posición de, venga, hay que hacerlo todo. Yo no sé si el gradualismo en este momento nos termine pasando cuenta Yo de tengo cosas. algo que decir ahí. Ah, Nosotros desde nuestra tiendita aquí de borrachos hablando, pues me parece que es un poco pretencioso hablar de coyuntura. O sea, porque eso es como para los grandes medios, como para los grandes influenciadores sociales, pensaría yo que sí se mueven en eso. Yo creería que nosotros aquí desde nuestra pequeña tribuna, pues más importante sería como los temas estructurales, ¿sí me entiendes? Porque no vamos a influir en nada, ni a nadie, o sea, como en grande. Entonces, como hablar todo, sí, está bien hablar todo, pero tampoco meternos pues en preocupación coyuntural, porque es que ese es el problema de los medios, que es pura coyuntura, o sea, ellos pasan del muerto en la protesta ¿a qué? A Paris Hilton, así, sí, coyuntura tras coyuntura, esos saltan de un tema escabroso a una cosa frívola, así. Entonces nosotros aquí pues deberíamos como educar a los muecos como en estructura. Ese es el tema, o sea, me parece como enseñar teoría y estructura de una forma amigable. Y que, o sea, ese tema de la dolarización más que todo es política monetaria. El tema del mercado laboral es desregularización. O sea, son unos temas estructurales del liberalismo que vamos a intentar, pues, como explicarlos desde lo que nosotros entendemos, porque meternos en ese tema coyuntural me parece que es una huevada. Bueno, pero entonces me da pie para una de las preguntas que les quería hacer hoy, difíciles. Todo el mundo está esperando reformas de todo tipo, y no solamente esperando, sino que las estamos necesitando. No obstante, el proceso político es tan complejo, nadie lo entiende, es totalmente plagado de intereses privados, públicos, corrupción de todo tipo. Entonces, pues la gente está cansada, güey. Está mamados de que no se logre hacer nunca nada y que los cambios siempre sean cosméticos. Y eso implica, cuando uno está a puertas a elecciones, cosas como las que pasaron en Estados Unidos con Trump, que finalmente lo que la gente decía, los que no apoyaban a Trump, era la elección de Trump fue una pistola que le hicieron a todo el establecimiento. Algo muy parecido también con Bolsonaro. Y por no hablar de cosas que están pasando en Europa.
Entonces, este clima de, mejor dicho, el gradualismo, finalmente termina por exasperar a la gente y se termina botando a los brazos de los, entre comillas, hombres fuertes. Y nosotros estamos a 2 años de una elección con una crisis económica que no se ha visto en décadas, y es realmente un riesgo inminente, ¿no? Un riesgo inminente de caer en los brazos de un Petro o caer en los brazos de quién sabe quién más pueda aparecer en el panorama. Entonces, la pregunta es, ¿solamente a través de un régimen autoritario se pueden hacer hoy en día reformas de ese calibre? ¿O nos apegamos a el gradualismo? ¿Qué dice Nora? Es un buen tema, es un buen tema y lo que dijo Lidio la vez pasada, eso levantó ampolla y por ahí sacaron esa frase que yo nunca he terminado de saber si está descontextualizada porque nunca la he leído bien, esa frase de Hayek que hablaba que si lo ponen a escoger quizá en una dictadura liberal, bueno, esa frase nunca la he leído bien, no sé realmente cuál es el espíritu, lo que él quiere decir, No, pero yo creo... Fue Mises no me acuerdo el libro, donde, o sea, es que yo soy un desorden intelectual, entonces creo que fue en una parte donde lo dijo así, él lo dijo como no, o sea, si me van a poner entre un régimen de planificación ultracentralizada, prefiero el corporativismo, o sea, una forma eufemística de decir fascismo, ¿nos entendemos? Sí, sí, no, pero también creo que una vez Hayek se refirió al tema de Chile, de Pinochet. Ya. Yo de verdad creo que esto fuera mi gusto personal, pero creo que en Colombia hay una veneración, una exaltación y una idealización de la democracia. Yo no estoy diciendo que eso per se sea malo, pero creo que la democracia, los alcances de la democracia están sobrevalorados en Colombia. Y hemos visto una cantidad de ejemplos en la historia en los que la democracia por sí misma no le garantiza libertad y bienestar a las personas. Creo que es una condición necesaria, pero no suficiente. Y acá que haya representación política, que haya unos enunciados políticos en la Constitución que nos dan libertades y derechos, eso per se a la gente no le va a dar bienestar. Pero yo creo que sí hay ejemplos en la región, hay ejemplos modernos que en un sistema democrático es posible tener niveles de libertad y de prosperidad acordes a Latinoamérica, porque yo creo que vamos a tener hijos y no vamos a ser Suiza, pues, pero ahí está Chile, ahí está Uruguay, ahí está Panamá, ejemplos en los que pues hay democracia y hay unas libertades económicas racionales. Y también habría que hablar, Lidio y Nosta, también un poco también de república. Pienso que a veces hablar más de república y no tanto de democracia. Los principios republicanos son elementales y aquí apareciera que nos conformamos con la representación política, ¿no? Vamos a votar a unos señores y ya con eso ya nos sentimos satisfechos y ya los señores tienen 4 años o lo que sea para hacer y deshacer, y ya con eso de la soberanía y el voto popular, ya como que eso es suficiente. Me parece que los alcances de la democracia están sobrevalorados en Colombia. Me gusta más hablar de república, la verdad. Pucha, ahí yo tengo que estar del El otro mueco lado. no entiende eso. No lo entiende, pero, No. pero- Sí, es verdad. Sí, hombre, sí. Ah, Se elevó mucho, acuérdense que esto es para muecos. ya se elevó mucho, Cevita. venga, hay una cosa que yo creo que hay que tener en cuenta, más allá de que yo creo en sí en la democracia, no porque sea perfecta, sino porque bueno, las alternativas me dan pavor, es que en este momento, pongámoslo, olvidémonos de la filosofía y vámonos pa' muecos. ¿Qué significa en este momento olvidarnos de la democracia y de todas esas vainas de las que hablamos nosotros, pues una gente ahí? ¿Qué podría hacer Duque volándose, digamos que el Congreso y los contrapoderes y todas esas cosas? Yo no sé si mucho, ¿cierto? Yo no sé si ese tipo sea y quiera y pueda hacer la gran reforma al pensional o la gran reforma para que la gente pueda trabajar. No creo que él lo vaya a hacer. Lo que sí sé es que si nos olvidamos de eso en este momento, de aquí a 2 años nosotros vamos a tener otra persona sentada donde está Duque en este momento, y yo no quisiera hablar de pocos contrapoderes con la perspectiva como está en este momento. Entonces, pues que Duque no pueda hacer nada en este momento con el país en llamas o en ruinas, listo, puede ser, no sé, una incapacidad de la democracia de producir una reforma estructural en este momento, pero yo no quiero que en 4 años o en 2 años alguien tenga, la persona que venga, sea el que sea, tenga la potestad de ejecutar la reforma pensional de Petro, que es cogerle la pensión
a la señora que lleva 20 años trabajando, invertir esa plata en el agro. Eso lo decía el plan de él. Pues pucha, ¿qué es lo que no cuenta? Entonces, para la persona, para el mueco, significa que alguien, si nos olvidamos de la democracia, alguien va a poder hacer lo que se le dé la gana sin contrapesos. Duque no va a poder hacer mucho y no va a querer hacer mucho. En cambio, dentro de 4 años de pronto tenemos a alguien que sí, y yo no le quiero contar a esa señora o al mueco qué es lo que le va a hacer esa persona. Entonces yo sí prefiero definitivamente y cualquier día, pero sobre todo en este momento, la democracia. Estás escuchando Nostracast by Nostrabamos. Pero no obstante, no hay que perder de vista que en la arena política hay unos contrincantes que se disfrazan de demócratas, pero lo que quieren en el fondo es algo muy autoritario. Yo no sé si ustedes se acuerdan en la campaña anterior, cuando Petro comenzó a puntear muy al inicio, se sintió súper envalentonado y creo que públicamente dijo que le iba a comprar unas haciendas, creo que en Cauca. Y bueno, comprar, cuando él dice comprar, se refiere literalmente a expropiar, o me vende este precio o lo expropio. Algo muy a lo Chávez. Entonces, hay una gente que quiere jugar con las reglas de juego, ¿sí? Y hay una gente que simplemente lo aparenta, pero quiere hacer cualquier otra cosa. Entonces, también es un llamado, no a ustedes, por supuesto, pero a dejar la ingenuidad. Hay gente que sí lo quiere, sino que no lo dice. Y lo camufla muy bien. Se disfraza de todo para que no se note. Que eso es algo que hablábamos con Lidio. Sí, a ver, yo tengo una opinión con eso. El tema es que, o sea, hablar de populismo teóricamente es un desperdicio. O sea, hay que hablar en el sentido práctico de lo que hace la gente, que los políticos, que es capitalizar el descontento, ¿cierto? Entonces, o sea, la gente no cree en nada, ni en nada. La gente en ese momento está en un momento de, pues yo creo que nunca, la verdad. O sea, aquí nadie ha creído que el Congreso sirva para una mierda, pues la verdad. Eso solo son 5 columnistas de semana y 8 huevones ahí ¿de quién? Ah, los alumnos del maestro Primi. Y, bueno, esos son unos gomelitos ahí todos teóricos en Bogotá que hablan entre ellos y se escuchan entre ellos y se soban el pipí entre ellos, pero más nada. La gente la verdad no cree que el Congreso sirva para nada, la verdad. ¿Y qué pasa? Y es que en Latinoamérica se han hecho encuestas o sea, la gente pone el grito en el cielo, pues por lo menos aquí que estamos hablando con gente que ya era un ministro, que estuvo Reisberg, que estuvo el pelado Javier. Entonces uno habla de dictadura y se ponen las manos en la cabeza, pero es que cuando hacen encuestas en Latinoamérica, de que si les gustaría un régimen de mano dura, autoritario, que ponga en cintura a toda esa gente, la gente dice que sí. Entonces la gente, esos opinadores y esos analistas también les gusta ver lo que quieren ver, ellos ven lo que quieren ver, pero es que a la gente le preguntan y le gusta, es que Latinoamérica tiene una historia de dictaduras, a la gente le gusta la mano dura. Entonces el tema, ¿cuál es? ¿Cuál mano dura preferimos? Entonces eso hay que hablarlo. Eso es lo que yo estaba diciendo la semana pasada. Es que la ingenuidad es no hablar el tema. O hacernos los huevones de que sí, Lidio, es bonito y los derechos. lo que usted está diciendo es no una exaltación de la dictadura, sino si me ponen a escoger una dictadura El chavista tema. o una dictadura o un Pinochet, usted se va por Pinochet. Ese es el dilema. A ver, es que si todo lo piensan, pero es que no queda sexy decirlo. Es decir, ¿sí me entiende lo que yo quiero decir? O sea, a la gente le gusta quedar bien siempre con todo el mundo y hacer amiguitos. Y quedar bien con el vecino, con el jefe, con la amiga de la esposa, bueno, todo. Pero si vamos a hablar, todo lo pensamos. Si prefiero que me corten, si estoy enfermo de cáncer, pues antes que morirme, prefiero que me amputen una pierna. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el tema que nosotros podríamos aportar, o sea, que lo que nosotros podemos aportar desde esto que estamos haciendo, es como que unas ideas se empiezan a entender y sobre todo derrumbar mitos, y muchos mitos de lo que son las políticas públicas, que eso es una mentira. Las políticas públicas, los representantes, los políticos no representan a nadie, sino a ellos mismos. Más como empezar a desmitificar, a aclarar, sobre todo,
a hablar en términos castizos muchos temas que están en términos extraños, como desmitificar y todo ese tema para que esas ideas sean populares y haya un mediano ambiente de hablarlos. Porque sí, o sea, eso es un problema. Se las pongo así. ¿Qué preferimos? Que las Fuerzas Armadas adhieran a ideas de planificación o a ideas de comercio, en favor del comercio. Así de simple. Resolvemos el asunto. Claro, Bueno, pero es que la lógica militar es jerárquica, es planificadora. Pero no, digamos que yo entiendo el dilema de Lidio. A mí lo que me parece es que acá en Colombia lo que habla un poco de la democracia, y no es que me quiera volver a elevar, pero es que un poco, no la dictadura, pero el autoritarismo está encubierto, está edulcorado de democracia. Colombia es un país hiperpresidencialista. Acá la toma, lo decía Lidio muy bien, que el gomelo desde el piso 12 toma decisión por el señor de Nuquí todos los días, y tiene toda la razón. Entonces, digamos que en Colombia hay una suerte de autoritarismo en todos los temas, en que se decide todo desde la Plaza de Bolívar, en el que la representación regional es mínima porque los representantes son políticos serviles que vienen a Bogotá a pedir sus presupuestos. Entonces, ya a mí me parece que Colombia claramente, en cuanto a decisión económica y política, está muy centralizado. Digamos que la democracia edulcora una cantidad de temas institucionales. ¿qué dice Tino? No, yo digo que esas vainas me parecen, sí, bueno, de pronto lo podemos discutir, no sé qué, el milagro chileno, que lo que hicieron en materia económica, pues tiene ahí, están las cifras, pero el milagro chileno se llama así es porque es un milagro que una dictadura haya desembocado en libertades individuales y en libertades, por lo menos económicas. O sea, en eso desembocó y eso es un milagro, por eso se llama así. Pero venga, es que eso, yo no sé si al mueco le interesa eso. Yo creo que al mueco, a la persona que tiene, que empuja su carreta y vende estuches de celulares piratas y ya tiene 4 carretas y ya puede mandar al hijo a una universidad intermedia, pues ¿qué le importa a ese man? A ese man le importa que ese man va al supermercado y se quiere comprar una naranja y llega al gobierno y le dice, no señor, las naranjas que usted quiere de otro país que están muy bonitas, muy todas, no me compre esas, cómpreselas al de la esquina. ¿Por qué? Porque a mí se me da la gana. El tipo va y se compra una botella de vino. Ustedes han visto el tema del vino, puede llegar al 70% del precio en tributos. ¿Por qué? Por una política mal diseñada. Eso, el DANE se va a hacer encuestas en restaurantes a ver cuánto lo vende, y el tributo se calcula sobre lo que se vende. Es decir, a ese man que por fin tiene 3 carretas y ya por fin está saliendo de la pobreza, no señor, no tome vino, siga tomando chirrincho, aguardiente mal cartelizado y caro. Bueno, que ya tiene plata y tiempo para ponerse una camiseta e ir a cine. Juepucha, no se puede poner la camiseta porque hay unos tipos que financiaron los políticos que dicen que no, que ni se le ocurra pues irse a poner una camiseta Polo o una Lacoste de la generación pasada, alguna cosa así. No, tiene que ser surti todo. Porque la otra vale 10 veces más. Entonces, bueno, y el man se va a cine y resulta que el cine, si usted quiere poner un autocine en plena pandemia, no solo tiene que lidiar con 500.000 regulaciones del Ministerio de Salud por la pandemia, algunas de ellas bastante absurdas, otras pues tal vez justificadas, pero usted le tiene que reportar a Mincultura, leo textualmente, la ley 814-2013, la ley 1185-2009, el decreto 1008-2015, la resolución 1021-2016, y sigue. Eso fue lo que mandó a mí Mincultura cuando le pregunté qué había que hacer para montar un autocine en términos regulatorios. Entonces, al mueco ni lo dejan comprar naranja, ni lo dejan tomar vino, ni lo dejan comerse una chocolata del exterior sin pagar el triple, no lo dejan comprarse ropa. Venga, ese man le importa ni 5 si hay una discusión filosófica sobre si Allende hubiese sido otra cosa, no sé. De acuerdo, Martín, pero llega Velasco y le dice, compre colombiano y apoya a su compatriota, y va y compra el mueco que está jodido por eso, pero va y vota por Velasco. Pero me parece muy bien, porque es que nosotros en este momento tenemos una alternativa a votar por alguien que escoja por nosotros, y es que el mercado uno está votando. Póngale el aviso que quiera. Si usted es cualquiera y diga, esto es colombiano, vale 20.000 pesos, esto es extranjero, vale 2.000. ¿Ustedes qué carajos creen que va a comprar el mueco?
yo creo que hoy en día le dicen, y es muy fácil, eso pues Bastiat le decía lo que se ve y lo que se no ve, y yo creo que esa es la tarea de nosotros. Claro, lo que se ve es que hay un político diciéndole, compre, no sé qué, sea solidario, sea buen tipo, pues el tipo que ya va en la segunda carreta de ventas de accesorios para celulares chiviados. Pero si hay alguien, un Nostradamus que le dice, bueno, usted sabe que eso es un cartel que están financiando ese man para que le prohíba a usted la competencia. Yo creo que ahí es donde estamos nosotros. Sí, es Contarle que a esa persona que lo están tumbando. otro tema es que yo creo que esos muecos no nos van a escuchar a nosotros, porque esa gente no tiene Twitter tampoco. Entonces, o sea, hablemos para gente que le falta un diente, pero que no le faltan 10. O sea, a nosotros nos va a escuchar gente que está un poco, que tiene caries, pues, porque no está muy... A los humanos todos escucha gente con caries, pues, porque esa gente no nos va a oír nunca a nosotros. Pero, dando en el clavo, que Martín lo explicó muy bien, sería desmitificar el tema del nacionalismo. Esa maricada de ponerle la banderita a todo, están vendiendo las banderas en el de uno. Ahorita que fui a comprar cerveza la rompí. Banderistas de Colombia, es que el banco más grande de este país tiene la bandera. Entonces, y todo era lo nuestro, el orgullo patrio, toda esa mierda. Entonces, cada que gana la selección, los carteles se pegan. En el himno nacional salen todos los monopolios. Ahí está el monopolio del banano, el monopolio del café, ahí están todos. De los tapabocas. Entonces, creo, sí, puta, aquí por toda hermano una cámara, una federación. Entonces, para desmitificar eso y el tema que a mí me interesa, que creo donde podemos, es como la estructura, porque a nosotros va a escuchar gente de una educación media, o sea, la gente de Twitter ha ido a la universidad en su mayoría, la verdad. Entonces, tampoco pues vamos a hablarle a gente muy mueca porque nunca nos van a escuchar. Hablemosle como esa gente que está un poco confundida. A mí me sigue mucha gente de izquierda que está confundida y casi que el logro más grande de mi vida ha sido convertir izquierdistas, que demasiado se han convertido porque yo les he explicado las cositas como con plastilina. Entonces, pues tampoco nos bajemos tanto como abajo del puente donde el mueco que está tirando bazuco, porque no nos va a escuchar. Hablemosle como a esa gente a la que le podemos llegar y desmitificar esas cosas que se venden como buenas, como el nacionalismo, el orgullo, el orgullo. Hay otros ¿Qué dos tal empresa es orgullo? Hay otros dos grupos, Lidio, que hay que conquistar o que son interesantes y es los que usted dice que no son tan muecos, pero que son liberales, pero todavía no lo saben. De esos hay muchos. Yo les digo izquierdistas confundidos, socialdemócratas confundidos, o sea... Sí, hay una cantidad de gente que porque no sé, o porque no ha tenido acceso o porque no se discute. A mí hace poco me invitaron a una clase en la Universidad de La Sabana a hablar de estas vainas, a hablar de federalismo y tal. Y al final de la clase me escribieron 3, 4 pelados que no les habían hablado de eso, que tal libro y que el otro. Yo creo que hay gente que tiene esa curiosidad. Esa es nuestra gente. Esa es nuestra gente. Exactamente. Pero porque no hay, Esa es porque no se nuestra gente. discuten esos temas, no hay dónde. Y el otro grupo al que me interesaba hablarle, que no sé si vieron esta semana que yo ahí como que le lancé una puya a los anarcocapitalistas y a los minarquistas, y algunos se molestaron. Yo lo único que quería decir, porque más sé que varios estarán oyendo este capítulo, es que, hermano, somos Colombia. Y Lidio, de una manera muy pedagógica, ha descrito una cantidad de vainas que somos Colombia. Y yo creo que ellos deberían un poco apoyar unas ciertas de causas, unas ideas que pues, no son del pedigrí de su anarquismo filosófico y todo eso. Pero, hermano, si hay alguien que apoya una idea que da más libertad, más margen de libertad a la sociedad, pues apóyela, hermano. Así esto no sea el paraíso anarcocapitalista. Pero eso era lo que yo quería decir, como bajarse de esa mesa de 12 tenedores, ¿no? Como que a mí me parece que a veces los liberales de ese lado caen en ese pecado. Exacto, muy bien. Y tampoco hay que convencer a los convencidos. O sea, nuestro público ni siquiera son los libertarios. O sea, esos pelados ya están convencidos. Eso ya está vacunado. El tema, ¿cuál es? Toda esa gente que está confundida, como que
que no se ha definido, como que cree que no, que sus ideas no, sí, tiene dudas, tiene muchas dudas y busca como que le hablen de ciertos temas con cierta perspectiva y que se la aterricen y que de pronto hay gente que no tiene el tiempo porque trabaja mucho, hay gente que le da pereza leer, pues también, a mí no me da pereza leer, pero hay gente que le da pereza leer, eso es normal, leer es muy aburrido. Entonces, es como eso, esa es nuestra gente, esa gente que está confundida, porque el mueco como tal no le vamos a llegar, el mueco le llega a Petro, la verdad, pues, o sea, el trabajo social que hace la izquierda es admirable, o sea, esa gente no descansa. Yo digo que la gente de derecha también está muy engañada cuando dice que los izquierdistas son flojos, flojos, y que puta gente trabaja mucho, mucho, y hacen trabajo en base social y eso atacan todos los frentes. Entonces, nuestra gente es como esos confundidos. Creo que podemos atacar ahí bien. Bueno, ya estamos acercándonos al final de este capítulo, entonces quisiera hacerles unas preguntas de respuestas sí o no, sencillas. La primera es, rescate a Bianca, ¿sí o no? ¿Qué dice Martín? No, no, totalmente no. ¿Qué dice Nora? No. ¿Y qué dice Lidio? Depende, si me mandan regalitos, los apoyo. Mentira, ¿no? Que van a rescatar a esa hijo de puta empresa. Nah. Excelente, listo. Segunda pregunta, eliminar salario mínimo, ¿sí o no? Martín, No, no, regionalizar. Pienso igual, por regiones. región, y Lidio. Lo mismo, sí. Es una batalla imposible, regionalización. Y ya por último, para que le cuenten de pronto rápidamente a los muecos que nos escuchan, ¿qué están leyendo? ¿Qué está leyendo Martín? Pucha, en este momento estoy leyendo un libro que me recomendó el aquí presente Nora, Historia Económica de Colombia, de un tipo que nos ama a los libertarios, ¿no? Salomón Kalmanovitz. Sí, es verdad. Oye, ¿le ha gustado? Sí, sí, yo creo que es bacano, es chévere entender qué se ha hecho en este país, las empresas, todo. La perspectiva de uno, yo creo que le agrega a un libro escrito no con la rabia furiosa con el que se va a confundir gente en Twitter, sino eh, pues con el deseo de enseñar algo bien, y yo creo que eso también hay que leer. Y Nora, Yo estoy leyendo La Guerra de los Judíos de me trabé, de Flavio Josefo, un historiador judío ahí, un librito bacano. ¿qué anda leyendo Lidio? ¿Algo de ocultismo? Más o menos, estoy leyendo sobre jardinería kármica, me lo regaló una tía. Después así como un libro de esos piraticas del centro. Bien, bien. Bueno, y por último también una segunda cuña. Con Lidio estamos empezando a organizar una fiesta, yo no sé si llamarla liberal o libertaria, de pronto el otro año, entonces espero que los dos puedan Eso tiene venir. que ser con drogas, hermano. No, Una total, oda a no, la no, legalización. Legalización total. Pero en Medellín o en la capital. Lo estamos todavía mirando, pero es más probable que sea en Bogotá. Ya está la masa crítica, ya. Cuando tengamos fecha y demás, obviamente súper invitados, esperamos que vayan, pero si no van, que nos regalen un retweet para hacerle promoción. Listo, en un bar de esos animalistas, chapinecunos y demás. No, aunque debería ser como en una zona de tolerancia, porque esa es la gente liberal de verdad. Las zonas de tolerancia sí resisten a toda planificación central. Eso debería ser una zona así en el Bronx. Listo, bueno, no señores, creo que eso era todo. Más o menos vamos para una hora, entonces, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Regálenos sus retweets y sus likes que sirven para que esta pequeña quijotada siga adelante. Gracias por la invitación, increíble lo que han hecho. Nuestra Basmus empezó hace muy poco y bueno, nunca en la vida pensamos que esto fuera 3.000 personas. Felicitaciones, pues. Somos la voz del pueblo. Muchas gracias, Nostra. Y Lidio, bacano lo que están haciendo. Y así un último mensaje que pues, lo dije al principio, pero me gustaría repetirlo, es que dejen la pena o se quiten muchos como, ¿no? Como, sí, como la pena de hablar de estos temas, porque yo sé que uno le dicen facho y uno le dicen que odia a los pobres y uno se gana enemistades. Eso a mí trabajando en medios me pasa. Pero hay que quitarse esa pendejada y hablar las vainas como son.
Total, para eso es este podcast. La idea Claro. es hablar todos los temas en un lenguaje sencillo y yo me imagino que ustedes dos lo han sentido también, porque en la medida en que uno va creciendo en la audiencia, se va ganando más haters, que es lo que hablábamos con Lidio. Pero así hay que dejar de pararle bolas. Finalmente, a los que no les gusta, nunca les va a gustar y punto. No por eso uno tiene que dejar de hacer las cosas. Esto fue Nostracast by Nostradamus. Suscríbete y síguenos en Twitter como Nostradamus69.